Venimos la última vez, alguien nos preguntó que si venimos seguido a Chile. Y le dije, sí, la última fue hace 25 años, ¿verdad? Bueno, un poquito más, fue en noviembre del 93. Entonces, pues ya tiene un rato que venimos. Y pero es porque no estaban aquí Fernando y Nona, ¿verdad? Si hubieran estado aquí, hubiéramos venido más seguido. Como están en California y también allá en los Estados Unidos, bueno, allá es como... Estados Unidos es el patio trasero, ¿sí le dicen el patio de atrás, verdad? De México, entonces pues es como saben, ¿verdad? Quisiera. Y fíjense que andaban tres amigos de cacería. Era un doctor, un abogado y un pastor. Y entonces andaban de cacería. Y entonces de repente ven un venado y los tres apuntan al venado y le disparan al venado. Y entonces y cae el venado. Entonces el doctor, el licenciado, el abogado y el pastor, cada uno decía que él había sido el que lo había matado. Entonces estaban ahí deliberando de cuál era el que lo había matado. Finalmente traen al guardabosque para que él, el experto, dijera quién lo había matado. Y entonces ya llegó el guardabosque, empezó a revisar al animal, ¿verdad? Y porque solamente una bala lo había matado. Y entonces dice, pues definitivamente el que mató a este venado fue la bala del pastor. Y los otros, pero ¿cómo sabes? Porque le entró por aquí y le salió por acá. Así es que ya sabe, ¿verdad? Los pastores así pasa, ¿verdad? Disparamos, pero a veces la bala entra por aquí y sale por este lado, ¿no? Ok, pues estamos en la serie de hijos pródigos, ¿verdad? Cómo atraerlos a la iglesia. Y bueno, yo quiero comentarles que durante los 35 años que tenemos ya sirviendo, ya casi 36 años, que hemos estado ahora sí que en el mismo lugar, en la misma casa, en la misma iglesia, en el mismo ministerio, y yo con la misma esposa, gracias a Dios, pues hemos visto de todo a través de los años, hemos visto muchas cosas, hemos visto familias ir y venir en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, me da gusto poder saludar a algunos que hace 25 años los conocimos y verlos aquí, ¿verdad? Eso me da gusto. Espero que también les dé gusto que yo esté todavía en Cristo, igual que mi familia. Pero algo que yo he visto a través de los años es el asunto de los hijos en la iglesia y luego fuera de la iglesia y luego en la iglesia o fuera de la iglesia. Y bueno, a veces hablamos acerca de los hijos pródigos, ¿no? Pero a veces también hay padres pródigos. ¿Por qué? Porque tener hijos es como una enfermedad de 9 meses y una convalecencia de toda la vida, ¿verdad? O sea, 9 meses de embarazo y luego una convalecencia de toda la vida. Así es a veces el asunto de los hijos. Los hijos siempre van a ser los hijos, no importa la edad que se tengan, y si ya tienes hijos y nietos y bisnietos, si ya todavía tienes padres, bueno, los padres se van a preocupar por ti. Yo tengo, mi papá tiene 83 años y mi mamá 78, yo creo. Y cada vez que salimos nosotros de viaje, ellos oran por nosotros, por mí, por mi familia. Y cada vez que regresamos yo tengo que hacerle una llamada telefónica para decirle que ya regresé. Y si no lo hago, mi esposa Patti, que aquí está, ¿verdad? Ya le llamaste a tu papá, ya le llamaste a tu papá, porque él se preocupa por ti. Y yo digo, válgame, ¿verdad? O sea, tengo poquito más de 30 años y todavía se preocupa por mí, ¿verdad? Ahora, yo me preocupo por ellos, primero porque son mis papás y segundo porque yo soy su pastor, entonces tengo doble responsabilidad y está bien, ¿verdad? Es algo bueno, pero también el asunto es que él se preocupa por mí y se preocupa por nosotros, por mis hijos, por sus nietos y sus bisnietos, ¿verdad? Que tiene un montón. Entonces, y es algo que yo he visto. Y esto me da la idea de que a pesar de que van pasando los años, yo encuentro que los hijos son como agridulces. A veces dulces
y a veces agrios, amargos. Los hijos te pueden dar las alegrías más grandes de tu vida y las tristezas más profundas de tu vida. Eso es lo que hacen los hijos. Tienen ese poder, esa capacidad. Los hijos tienen la capacidad de exprimir a los padres de alguna manera. De hecho, vivimos una generación o un tiempo donde las nuevas generaciones, los más jóvenes, sienten como si los padres les debiéramos algo y no piden, ellos exigen que debemos nosotros atenderlos, que debemos darles, que debemos servirles, que debemos... Y a lo mejor es nuestra culpa como padres, ¿no? Quizás en nuestro caso, ¿verdad? No sé, quizás personas menores de edad, yo tengo 56 años, y obviamente pues tuvimos una época con nuestros padres, ¿verdad? Donde vivimos en su casa y éramos atendidos por ellos. Mi mamá fue muy consentidora, y mi papá también, pero también eran estrictos de alguna manera, y nos pegaban, y nadie de mis hermanos que nos daban unas buenas, decimos en México, unas buenas pelas, ¿verdad? Ninguno tuvimos que ir al psicólogo para que nos trataran ese asunto, ¿verdad? O sea, no, es más, nos reímos porque yo pienso que nos escapamos de más de las que realmente merecíamos, ¿sí? O sea, me pegaron, ¿qué será? El 10 o el 15% del 100% que merecía. Pero a final de cuentas vemos esta generación, ¿no? Y otras generaciones que vamos viendo, ¿no? En cuanto a la familia. Algunas cosas que he visto a través de estos años también es que, y es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que padres buenos, amorosos, disciplinados, cristianos, han llegado a tener hijos perversos? ¿Cómo puede suceder eso? O sea, yo lo he visto con personas así. El otro día estábamos desayunando con un grupo de pastores y misioneros en Ciudad Victoria, que es una ciudad más al norte de San Luis Potosí, donde vivimos, y bueno, estaban las esposas de los pastores en una mesa, y Pati le estaba compartiendo algo, y a mí me tocó estar con otro grupo, con los esposos, ¿no? Y bueno, la mayoría, por cierto, ya pastores de mucha carrera, ¿verdad? De muchos años, incluso algunos misioneros. Y uno de ellos ahí, ¿verdad? Estaba, y yo lo saludé porque yo lo conocía de vista y tuve el privilegio de estar ahí con él y conocer un misionero de más de 40 años sirviendo a Dios en México. Su hijo estaba en la cárcel porque estaba traficando con droga, llevando droga a los Estados Unidos en el avión en una avioneta del papá. Y yo sé que eso debe ser muy difícil, ¿no? Ver a los hijos que no están en los caminos del Señor, pero ver a los padres que realmente son excelentes padres, ¿no? Excelentes padres, pero hijos que no caminan con Dios. Quizás a lo mejor sean muy buenas personas, buenos trabajadores, quizás ellos ya se casaron, viven fuera de la casa, tienen hijos y son buenos padres, no caminan en la fe en Cristo Jesús, pero ahí están. Pero también hay unos que se han corrompido terriblemente. Por otro lado, podemos ver a padres malos. Esas son las inconsistencias de la vida, incongruencias de la vida. Padres malos, realmente malos, ¿verdad? Perversos, tener hijos buenos. ¿Cómo puede ser eso? O sea, lo hemos visto tantas veces, ¿no? Regularmente nos consideramos que no somos muy buenos, somos padres malos, porque la Biblia dice que siendo malos, vuestro Padre de todo modo nos bendice. Entonces somos malos realmente. No nacimos con una escuela para ser padres, y estamos tratando de enseñar todo el tiempo, pero sí es algo que a veces hemos visto, ¿no? Padres buenos que tienen hijos malos y padres malos que tienen hijos buenos.
hace algún tiempo me tocó estar con un hombre que ya murió, y no murió muy grande de edad, murió de cáncer, y tuve la oportunidad de llevarlo a Cristo porque no era creyente. Su familia sí, sus hijos también, y yo le dije, ¿verdad? Cuando poquito antes de que se muriera, le dije: mira, tú tan malo, ¿verdad? Y tienes hijos buenos y eres una buena mujer, no hiciste nada, pero Dios te ama, y además te da la oportunidad, como al ladrón arrepentido de la cruz, ¿verdad?, al lado de Jesús, de arrepentirse. Y tuve esa oportunidad. Incluso el mismo día que murió, en la mañana fui a verlo y todavía estaba consciente, y yo le compartí otra vez, ¿verdad? Le dije: dale gracias a Dios por la vida que te dio y los hijos que te dio, porque tú, como yo, siendo malos, tenemos buenos hijos, y ahí está la bendición. Y a veces quisiéramos tener un instructivo para criar a nuestros hijos y criarlos en los caminos del Señor, y que sean buenos hijos, pero a veces no lo hay. ¿Por qué? Porque pareciera como si los hijos y cada persona tuviera un instructivo propio, personal. Cada uno tuviera su propio instructivo. Y nosotros, cuando nos damos cuenta de cuál es la manera de llegar a nuestros hijos, y cuando llegamos a ser buenos padres, ya estamos siendo abuelos. Entonces no puede ser. O sea, aprendimos a ser buenos padres cuando ya nos toca ser abuelos. Como dicen los americanos, too late, demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, estamos enseñando algunas palabras en inglés, ¿verdad? Para los que van a ir a Tyler, ¿verdad? Entonces, no los agarren ahí desprevenidos. Pero la cuestión es esa, ¿no? De los hijos. Quiero también, ¿verdad?, comentarles acerca de los hijos, ¿verdad? Que a veces batallamos y tenemos. Es el asunto de las promesas de la Biblia sobre nuestra familia y nuestros hijos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces uno lo instruye en los caminos del Señor, lo instruye, y pasan los años y los años y los años, y a final de cuentas encontramos que se apartan de la carrera, se apartan de los caminos. Van a la iglesia, tienen una fe, aunque es infantil, tienen más fe que nosotros, ¿verdad? Pero la verdad es que es difícil, y luego batallamos con otra promesa que dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y batallamos con esta promesa de la palabra de Dios, ¿no?, que nos refiere precisamente pues ahora sí que el apóstol Pablo, que le habla al carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. Y entonces dice que en esa misma noche se bautizó él con todos los suyos. Qué maravilla tan grande, ¿verdad?, de esa familia, que todos vinieron al conocimiento de Jesús. Y tomamos esta promesa y le pedimos a Dios que por favor cumpla su promesa. Nosotros hemos creído y esperamos que Él cumpla la promesa, y la promesa pasa el tiempo y no sucede algo. Y bueno, esta es la otra parte, ¿no?, de la situación. Y a veces también vemos a cuántos hijos desilusionarse, no de Cristo, aunque luego pensamos que están desilusionados de Cristo. A veces son de los cristianos. Somos nosotros los creyentes los que podemos y tenemos el poder de desilusionar a los chicos, a los hijos, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, todo esto nos lleva a tratar de encontrar el modo de atraer a nuestros hijos, ¿verdad? En todo esto. Otra cosa, Dios no obliga a nadie. Tú puedes creer a las promesas de la palabra y tú puedes decirlas todos los días y tú puedes estar sobre ellas orando todo el tiempo, lo cual debemos hacer, pero al final de cuentas Dios tratará de manera individual con cada uno, como lo ha hecho con cada uno de nosotros.
O sea, ¿o acaso el Padre nos trata a todos por igual? Yo creo que no. Yo creo que nos da a todos las mismas cosas, pero yo creo que Él tiene un trato especial, porque miren, cuando nosotros nacimos con un temperamento. El temperamento es algo que viene de Dios. Tú no elegiste el temperamento que tienes, tú elegiste el carácter que has edificado en tu vida a través de los años. Y tú edificas el carácter de tus hijos, pero el temperamento, ese no. Ese ya viene uno, si uno es platicador, si uno es amiguero, si uno es muy simpático, como el más simpático de aquí de la congregación, ¿verdad? Y si hay alguien más, ¿verdad? Es porque es un holograma, es una mala copia. Usted tiene toda la razón, pastor. Entonces cada uno nació así, ¿sí me explico? Cada uno nace de esta manera. Y Dios, ¿cómo nos trata? Nos trata de maneras diferentes, y Él sabe cómo llegar a nuestro corazón, y sabe nuestras necesidades, y sabe a quién poner a nuestro lado. ¿Para qué? Para bendecir nuestras vidas, ¿no? Y eso es algo que debemos aprender y tenemos que entender. Dios es un Dios tan creativo y tan imaginativo para crear las cosas, ¿verdad? Y crearnos a nosotros con tanta diferencia, ¿no? Yo creo que Dios, cada vez que hizo a los seres humanos, y hizo a los chinos, y hizo a los mexicanos, y a los chilenos, y a los alemanes, y a todos, yo creo que Él se reía cada vez que lo hacía. Así como también cuando hacía los, pues no sé, los bichos y los insectos y los animales tan raros que todavía se están descubriendo, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene una gran imaginación, pero con nosotros tiene un trato especial, porque Dios no trata de la misma manera a los animales como a nosotros. Entonces Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿No dice eso la Biblia? Y la necesidad que tengo yo es diferente a la necesidad que tiene mi esposa. Entonces Él utiliza mi vida para suplir necesidades de ella, y Él utiliza la vida de mi esposa para suplir mis necesidades. De la misma manera, cuando nosotros tratamos a nuestros hijos, debemos tener el cuidado, ¿verdad?, de no tratarlos exactamente igual, porque no los tuvimos, ¿verdad? No los fabricamos como si fueran en serie, ¿verdad? Sino que cada uno es diferente el uno del otro, y nosotros lo tenemos que identificar claramente, así como Dios nos trata, porque Él sí es un buen Padre. Pero también quisiéramos que Dios, ¿verdad?, hiciera todo lo que nosotros deseamos con nuestros hijos, pero a veces se tarda. Algunas ideas que yo quiero compartirles, y luego quiero llegar a la idea principal de cómo llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor, de lo que yo quiero decirles. Hay muchas sugerencias, y durante toda la serie nos van a ayudar, ¿verdad? Pero la primera que yo hablo es de la coherencia. La coherencia significa que nosotros como cristianos estamos comprometidos con Cristo, y que deseamos que nuestros hijos lleguen a estar comprometidos con Dios. Entonces necesitamos nosotros ser coherentes con ese compromiso cristiano. Si soy un creyente que leo la Biblia, voy a la congregación, me autodenomino como un creyente en Cristo, como un cristiano, ok, lo que yo digo tiene que ser lo mismo que yo hago. Y eso es coherencia. Y es algo muy importante. Ahora, fíjate bien. Los niños miran a los padres con admiración. Los niños y las niñas quieren ser como sus padres. Pero cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, además de lo que ya les mencioné, que es una característica de nuestra época, ¿verdad?, donde creen que los padres les debemos algo a los hijos, está el asunto del idealismo. Los jóvenes son idealistas por naturaleza. Sueñan con un mundo mejor y un mundo diferente. Regularmente no son hipócritas, no les gusta la falsedad, la simulación.
y ellos distinguen con mucha facilidad la hipocresía. Claro que ellos van a llegar a ser adultos, y cuando lleguen a ser adultos, bienvenidos al mundo hipócrita de los adultos. Porque nosotros los adultos, si algo sabemos hacer, es ser hipócritas. Es algo que sabemos hacer con mucha facilidad. Nada más que eso, la ventaja es que los hipócritas o la hipocresía no es algo que se sostiene por mucho tiempo. Tarde o temprano reventamos, tronamos, decimos, ¿verdad? Ya no aguantamos la hipocresía y entonces somos tal y como realmente somos. Y eso puede dañar también o puede alcanzar cierta comprensión de los demás. Pero algo que tenemos que cuidar es la coherencia. Estamos hablando acerca de cómo atraerlos a los pies de Jesús. Entonces, la coherencia tiene que ver con lo que yo digo que soy y lo que me ven hacer, y no lo hago simulando nada, siguiendo solamente a Jesús, con todas las fallas que yo pueda hacer en el mismo lugar, donde sea, donde yo me encuentre. Y eso habla precisamente de vivir en casa lo que yo creo que debe vivirse, y fuera de la casa. Otra cosa también es que dentro de la casa se vive realmente como uno es. ¿O no es así? ¿Sí? Uno se viste en la casa, ¿verdad?, como uno quiere vestirse. Y cuando alguien llega a una visita, ¿verdad?, nos arreglamos, nos peinamos y hasta nos andamos vistiendo, ¿verdad? Porque anda uno en su casa, ¿no? Libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, la casa es realmente lo más importante, ¿verdad? Donde se conjugan todas las cosas, pero también donde se gestan los grandes creyentes, los grandes cristianos. Es en la casa, en el hogar. Pero todo nace de la coherencia. Otra cosa también es que cuando hablamos de la coherencia, cristianos consagrados no son cristianos religiosos. Una cosa es ser religioso y una cosa es ser consagrado. Podemos ser tan entregados y tan consagrados, pero también podemos divertirnos y no tomarnos tan en serio la vida. También podemos, no sé, ¿verdad? No ser tan, no asombrarnos tanto, no sorprendernos tanto por lo que vemos y lo que escuchamos. Pero sí somos creyentes consagrados. Somos creyentes consagrados principalmente a Jesús. Principalmente, porque hay creyentes consagrados a la obra de Jesús. Y eso, cuidado, porque eso ha robado muchos padres para los hijos. Porque no nos ubicamos en un buen balance. Tenemos que tener vidas balanceadas. Los cristianos consagrados no son personas religiosas, no les gusta o no quieren aparentar nada, ni andan defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Como por ejemplo tratar de defender a la iglesia, a los hermanos. Y esto quiero decirles una sugerencia más. Cuando hablamos acerca de la iglesia, los cristianos, al salir de las reuniones, nuestra tendencia, o algunas personas tienen la tendencia de hablar mal de la iglesia y de los demás creyentes. Entonces los hijos piensan que los cristianos son malos. Y no. O sea, que se den cuenta que somos malos, pero que nosotros se los digamos, eso no está bien. Porque ya lo mencioné, la verdad es que no somos perfectos, cometemos muchos errores, pero que ellos se den cuenta por ellos mismos. Otra cosa también que es importante dentro de la coherencia es el asunto de no volvernos, no mirar hacia a nuestros hijos como si fuera nuestra pequeña iglesia. No sé si a lo mejor alguien así lo verá, pero el problema es que cuando vemos a los hermanos, a los hijos, a la familia como nuestra pequeña iglesia, a veces tendemos a ser más religiosos, cuando en realidad la familia es el diario vivir, lo que vivimos todos los días, y tenemos que ser coherentes.
Pero dentro de esta coherencia y de ser cristianos consagrados, nosotros tenemos dos cosas importantes: sostener los no negociables de nuestra familia, lo que creemos que son no negociables. O sea, por ejemplo, la honestidad, la pureza, la verdad son los no negociables en el hogar. Pero también tiene que haber la disciplina, pero no como se vive, ¿verdad? Algunas personas, fíjense, las personas piensan que la disciplina, por lo menos en México, es cuando los padres les pegan a sus hijos. Te voy a disciplinar, y sacan la vara de corrección y les dan 3, 4, 5 docenas, ¿verdad? Porque no entienden, ¿verdad? O el cinturón o lo que tengan a la mano. Disciplina tiene la chancla, ¿verdad? La disciplina tiene que ver principalmente con un estilo de vida, en donde disciplinamos los padres primero nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestra forma de vivir, y luego les decimos a los hijos cómo es la vida disciplinada. Es un estilo de vida. Los padres que no disciplinan a sus hijos no los aman, aunque digan todo lo contrario. Hay muchos cristianos y muchos padres que entienden equivocadamente el amor de los hijos o a los hijos, y son compensadores y luego son sobrecompensadores. ¿Hiciste algo malo? Entonces tiendes a compensar a tus hijos y vas a crear unos monstruitos. Pero si tú tiendes a sobrecompensar a tus hijos, tú vas a crear unos dictadores sobre tu vida. Los hijos van a gobernar tu vida porque tú hiciste algo malo, y luego, como hiciste algo malo, tiendes a sobrecompensarlos, y eso es una indisciplina terrible, y tarde o temprano ellos te van a... pero no es que te exijan, es que tú les enseñaste así. Vivimos una época donde hay muchos padres que se han separado, se han divorciado, y hay muchos padres que, para tratar de calmar un poquito el dolor del divorcio de los padres, les sobrecompensan en demasía, y entonces crean unos dictadores. El hijo, como dicen los psicólogos, el hijo emperador. Ese hijo, ¿verdad?, que gobierna el hogar, el hijo montado arriba, acá en esta parte, ¿no? Y los padres abajo siendo gobernados por los hijos. Tenemos que entender también que dentro de la vida disciplinada tiene que haber reglas, pero y junto con el amor. Muchos padres tienen reglas, pero no tienen una relación con los hijos. La relación es lo más importante, porque de la relación surgen todas las cosas. En los ejércitos tienen reglas, reglamentos, pero no tienen una relación. ¿Cuándo han visto al teniente abrazar a sus soldados de brazos? Decirles que lo aman, que lo quieren, ¿no? El jefe de los carabineros abrazado de un carabinero, ¿verdad? Invitándolo a un café. No, nunca. Usted tiene que hacer lo que aquí primero es la obligación y después la devoción, si es que existe. Pero primero es la obligación. Pero a veces nosotros creamos en nuestro hogar un mini ejército. Y no, es primero la relación. Y de aquí quiero extraer lo que yo considero lo fundamental para llevar a nuestros hijos desde la niñez hasta su edad adulta, para llegar y que caminen con Dios. Y lo segundo, que si por algún motivo se desviaron, atraerlos otra vez al camino del Señor. Y vamos a suponer que tú llegaste a Cristo cuando tus hijos ya hasta se han ido de la casa y no son creyentes. ¿Cómo atraerlos a Cristo? ¿Verdad? Y todo esto tiene que ver con una historia, y quiero leer esta historia que está en la Biblia. Por favor, si me acompañan, voy a ir leyendo algunos textos del primer libro de Samuel, capítulo número 1. Sí. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo.
y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, o Silo, sí, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que el Can ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndole, porque Dios no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo sé por qué hace esa pregunta, ¿verdad? Hay preguntas en la Biblia que uno dice: bueno, pero ¿por qué hace esa pregunta, no? Si ya sabías. ¿Para qué le preguntan? ¿Por qué no comes? Ya sabe. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y la última es la que tendría una respuesta inmediatamente. Las primeras 3 ha de haber pensado: Ana, ya sabes. Pero la última: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo si le hubiera contestado, no eres mejor que 10 hijos. Le hubiera contestado: quiero tener un hijo. Yo no sé cuántos de ustedes deseaban tener los hijos que tienen. Y luego ya después, cuando los hijos salen bien tremendos, ¿no? Decimos en México, bien carambas, dice: ay, ¿por qué llegó, verdad? Porque lo pediste, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Lo puedo devolver? Lo puedo devolver, ¿no? Está como todo, ¿no? Yo un día le decía a un grupo de pastores, compañeros, yo quisiera tener 50 personas en la iglesia. Y entonces decía: pastor, pero si tiene cientos de personas. Precisamente, nada más quisiera tener 50, ¿verdad? Como la mamá que tiene 10 hijos, ¿no? Quisiera tener otro, ya tiene 10 hijos. ¿Para qué quiere otro? No, quisiera tener un hijo, no 10, ¿verdad? Ok, las preguntas, ¿no? Tiene lo que pides, ¿no? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo del Señor, dice, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, conste que quería un hombre, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, sería dedicado al Señor. Ana nos enseña primero a orar. Ora por tus hijos. Siempre ora por ellos. Todo el tiempo, toda tu vida. No importa si tus hijos, como en el caso de mi papá, que ya tiene bisnietos, y mi mamá, ellos siguen orando por nosotros. Ponlos delante de Dios. Mientras oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se oían sus labios y su voz no se oía, y la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Derrama tu alma delante de Dios, es lo que está diciendo. No tengas a tu sierva por una mujer impía.
porque por la magnitud de mis tristezas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Si tus hijos son dulces a veces, dale gracias a Dios, pero si a veces son amargos, entonces derrama delante de Dios tus tristezas, tus congojas. Cuando tú le dices a otra persona que tienes problemas con tus hijos, te pueden juzgar mal. Pero cuando tú le dices a Dios algo y le dices: Dios, mis hijos están en esta situación, quizás están en una buena situación económica, quizás están en una buena posición, sacan los mejores grados, simplemente no te conocen. Entonces, de Dios nunca vas a esperar una reclamación, porque Dios no es así. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios que se compadece de nosotros. No importa la aflicción, Él va a estar allí, y tú debes creer que Él va a estar allí. Y yo quiero invitarles a tener esperanza de que Dios escucha nuestra aflicción. Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y yo puedo ver que Elí no es Dios, era el sumo sacerdote, pero de alguna manera, como representante de Dios, le da una buena palabra. Y aquí yo quiero pedirles a todos los compañeros del camino, de este caminar, de este peregrinaje de fe, aliéntense mutuamente, porque es bien duro y es bien difícil a veces la crianza de los hijos. Quisiéramos que fueran, no sé, algo muy especial nuestros hijos. El segundo, que es el primero de los dos varones, pues decidió obedecer el llamado del Señor que le hizo, y está ahora, ¿verdad?, pastoreando con nosotros, pastorea, y él es casado. El Arturín de la historia le decimos el Arturín, todo el mundo le dice el Arturín, pero ya es Pastor Arturín, ¿verdad? Se oye raro, pero la cuestión es que dije: híjole, pues ni modo, ¿verdad? Salió pastor. Y una de las grandes mentiras que me gustaría que se hicieran realidad es aquella que dice que los pastores se enriquecen con el dinero de las iglesias. Es la única mentira que me gustaría que fuera realidad. Porque la verdad, miren, 35 años de pastor y casi 36 y 40 años de creyente, ese asunto de que los pastores se enriquecen es muy extraño, por lo menos, ¿verdad? No en donde yo he visto, ¿verdad? No dudaría que haya pastores, y sí los hay, que se han hecho millonarios, pero no de la iglesia. O sea, venden libros, es un éxito, y venden 1 millón, pues ya se hicieron ricos. Entonces, pero pues imagínense, ¿verdad? Hay pastores que tienen libros, que los tienen guardados esperando tener dinero para publicarlos, y terminan regalándolos, ¿verdad? Porque no se hacen millonarios, ¿verdad? Como ustedes han de saber de alguien, ¿verdad? Regalándolos. Pura coincidencia. Bueno, yo también he escrito y también ando regalando. Pero yo creo que debemos apoyarnos mutuamente. Y en lugar de decir: pues eso te pasa porque eres un hipócrita, hablas mal y no eres un buen creyente, entonces, o un buen cristiano. No, yo creo que debemos ser, por lo menos en este momento, como dice Elí: ve en paz, y Dios te otorgue la petición que le has hecho. Y yo les digo a ustedes, cuando salgan de aquí, vayan en paz. Tienes una petición sobre tus hijos, que Dios te la conceda. Amén. Luego después, ¿verdad?, dice que ya no estuvo más triste, estuvo contenta. Levantándose de mañana, adoraron delante de Dios y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana tuvo relaciones con su mujer, y Dios se acordó
de ella. Aconteció que al cumplirse el voto, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor. Y ojo lo que dice: y se quede allá para siempre. Pero aquí hay dos o tres cosas importantes. Se empieza a formar el vínculo significativo. Samuel llegó a ser un gran varón de Dios, profeta y juez, que coronó dos reyes, a Saúl y a David, y que anduvo en los caminos del Señor, y que además nada de lo que Dios le dijo a él lo desperdició. Pero todo comienza con este vínculo con su madre, y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. Lo que realmente forma a nuestros hijos, a nuestras hijas, es el vínculo significativo. El vínculo significativo que comenzó en la niñez, de hecho desde bebé, donde está siendo amamantado por su madre. ¿Qué le diría Ana a su hijo? Y luego a los 3 años de edad que lo presenta en el templo, se quedó allí con Elí y sus hijos. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Sí, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Dios en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será tuyo. Y adoró al Señor allí en ese lugar. Pero en medio de toda esa situación y de toda esa perversidad, se fue creando ahí Samuel. ¿Qué fue lo que hizo que Samuel no entrara al mismo ritmo, por decirlo de alguna manera, de vida que tenían los hijos de Elí, que eran unos perversos y que además Elí se los permitía? El propio padre se los permitía, no los estorbaba. El vínculo significativo que tenía precisamente con su madre. Y dice que cada año subía su mamá y le llevaba una ropa, especial, para que pudiera oficiar allí en el templo desde niño, Y yo imagino que pasaban los días allí, varios días, cuando subían a las fiestas, especiales, donde a veces duraban varios días. Y allí, el niño iba creciendo, iba fortaleciéndose, pero el vínculo significativo, tu relación con tus hijos, es lo más fuerte que existe. Es más fuerte que cualquier otra cosa, tu vínculo con ellos. Porque si tú no tienes una relación con tus hijos, tú eres un desconocido, una desconocida para tus hijos y para tus hijas. No te conocen, no te entienden, no te comprenden, no saben por qué crees, no saben lo que has vivido, ni lo que te ha costado creer lo que crees. No saben tus convicciones, saben tus reglas, pero no tus convicciones. No conocen tu experiencia cristiana, ni cómo has llevado adelante tu caminar con Dios. No lo conocen. El vínculo significativo produce eso, una relación tan estrecha que sabes y saben perfectamente que los quiere. Pero en la vida cada uno tiene vínculos significativos. Por ejemplo, yo tuve un padrino
que fue mi padrino de bautismo, ¿verdad? En la iglesia católica, ¿verdad? Él fue mi padrino de bautismo. Y mi tío Poncho vivía en otra ciudad. Y cada semana él iba a San Luis para comprar mercancía para su negocio. Y él llegaba, ¿verdad? Siempre, cada semana, a veces cada 15 días. Y yo oía que ya llegaba el tío Poncho. Y ya llegaba, saludaba a mi mamá en la noche, porque ya iba de regreso a donde él vivía. Y entonces subía arriba, sentaba junto a mí en la cama y me preguntaba: ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, tío. ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas en la escuela? Eso. Cosas que mi mamá nunca hizo. Eso sí, revisaba las calificaciones. Y había recompensas muy especiales, ¿verdad? Había buenas, ¿verdad? Porque yo sí me creí que a la escuela se iba a jugar. Yo no voy a estudiar. Entonces yo tenía muy malas calificaciones, pero me divertí bastante. Entonces, pero él sí se preocupaba cómo estaba mi salud, cómo iba en la escuela, cómo tenía mis sentimientos, ¿verdad? Y todo eso. Y me hablaba muy poquito acerca de Dios. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño esos momentos, ese vínculo que se formó. Hay otros vínculos que va uno cuando va creciendo, ¿no? En la niñez. Pero debe ser tú, como papá, como mamá. Tengo un hijo, el Arturín, que cuando se iba a casar, hablamos 2 horas sobre la sexualidad. Y yo le pedí a él que hablara con alguien más para que le diera el prematrimonial, y se lo dieron. Pero él estuvo 2 horas preguntando, porque él y yo tenemos un vínculo significativo. A veces de repente como que me cansa un poquito, porque me asedia todo el tiempo, ¿no? Él formó, ¿verdad?, con su mamá un vínculo significativo tan especial, de confianza y de conchudez, decimos nosotros. Es bien conchudo, bien aprovechado de su mamá, ¿verdad? O sea, no sé cómo le hace, ¿verdad? Pero le saca el dinero, le pide esto, le pide ayuda, llega a las 11 de la noche y quiere cenar, pero ya con su mujer, eso sí, anda con su mujer, ¿verdad? Entonces, hay un vínculo significativo, pero ese vínculo significativo también forma carácter. El otro día le estaba diciendo a mi hijo, no, es que a veces mi mamá me regaña. A ver. ¿Tú quién te crees? ¿Te crees muy pastor? ¿O qué? Tu mamá te va a regañar y tú te vas a aguantar, porque así va a ser siempre. Regañar, retar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu mamá y va a ser tu mamá. Va a ser la única mamá que tengas y tú te aguantas. Además, ¿tiene o no tiene razón? Sí tiene razón, pero es que hay. No sé qué será eso. Es que hay, ¿verdad? Pero a final de cuentas, usted tienes que aguantar. Pero ya vivo en otra casa y ya tengo mi propia familia. Y es el vínculo significativo para toda la vida. Es tan necesario, tan importante. ¿Quién habla tu vida? Además del pastor. ¿Y a quién le hablas tú? A su vida. Eso es bien importante. El vínculo significativo. Las relaciones indestructibles son las que formamos con ellas. Pero a veces se rompen esas relaciones porque los padres no perdonan a sus hijos. No los perdonan. Y un hijo no perdonado vaga por el mundo. Porque los hijos, si a alguien quieren satisfacer, es a los padres. Los padres tenemos que perdonar a nuestros hijos. Quizás no fueron lo que tú deseabas, pero debes perdonarlos. El vínculo significativo les va a ayudar a nuestros hijos para entender el propósito en su vida. Los va a alentar a ellos en medio de la adversidad.
transmiten los principios de vida y de vida cristiana. El vínculo significativo nos desafía a superarnos y a ser mejores, y a nuestros hijos también. Hablar de la soledad, nos levantan del desánimo que a veces podamos tener. Podemos contar con el vínculo significativo, los hijos cuentan con los padres, porque el vínculo significativo es una persona incondicional. Fortalece nuestras vidas para enfrentar las dificultades. Samuel llegó a ser quien llegó a ser por el vínculo significativo que formó con su madre, o que su madre formó en él. Y es el de leer. Vaya en paz. El Señor te concederá las peticiones que le hayas hecho, las de tu corazón, las de cada uno de ustedes. Hablamos de los hijos pródigos que vuelvan a casa. ¿Quieres realmente que vuelvan a casa? Porque eso es algo muy importante. Eso va a significar que los tienes que perdonar y aguantar, como sea, como vengan, lo que traigan, con quien vengan, te caiga bien o te caiga mal, te tiene que caer bien, porque tú eres el único vínculo a veces que tienen para volver a Cristo. Tú eres el único vínculo. Pero no te preocupes, ve en paz. El Señor te concederá el anhelo y el deseo de tu corazón. Amén. Amén.